buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda Vallejo Márquez. Ella es licenciada en Filología Hispánica, premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de Cádiz, donde también impartió durante un periodo docencia de literatura hispanoamericana. Desde 1995 trabaja en la Biblioteca Municipal de la ciudad, José Celestino Muti, y rodeada de sus dos grandes pasiones, que son los libros y la historia de Cádiz. Su tesis de licenciatura fue un exhaustivo catálogo bibliográfico del polígrafo gaditano Adolfo de Castro, que se publicó en 1998. Le gusta la historia y la literatura de su ciudad, como se ha dicho, y ha publicado numerosos artículos en diversas prestigiosas revistas de investigación, así como en congresos internacionales. Desde el 2004 pertenece al proyecto de Vocento para Cádiz, La Voz de Cádiz, donde es articulista de opinión todas las semanas, teniendo dos secciones, una titulada Complementos circunstanciales y la otra, que la compagina desde el 2007, llamada La Hoja Roja. Yolanda, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, tenemos la costumbre, Yolanda, de que hacemos una primera parte dedicada un poco al perfil biográfico del invitado, en este caso tú, claro, y por eso te voy a preguntar que naciste en Cádiz, pero sé que tu familia no procede de aquí, ¿no? No, yo nací en Cádiz, siempre me gusta mucho decirlo, que yo nací en Cádiz cuando ya se había inaugurado el Puente Carranza, o sea que ya se podía salir y entrar de Cádiz sin peligro, pero mi familia procede de la sierra, procede de Algar, y de allí son todos. Yo soy la primera gaditana de la familia, y la más gaditana, no sí, solo por nacimiento, sino también por sentimiento, por afición. ¿Por qué se trasladó tu familia a la ciudad? Pues mira, se traslada porque eran los años finales de los 50, primero de los 60, y entonces tú sabes que fue el boom emigratorio y sí, muchísima gente salió. Ellos tuvieron la suerte que no tuvieron que salir ni fuera de España, ni siquiera fuera de la provincia. Se trasladaron al puerto de Santa María, sí, donde mi padre tenía negocios de hostelería. Ya se casó, tuvo su familia, luego se trasladaron a Madrid y luego volvieron a Cádiz. ¿Y conservas familias en Algar? Sí, ¿no? sí. ¿Y vas por allí? ¿no? Sí, claro, el sábado pasado Sí, estuvimos en la comunión de un familiar. Bueno, como vivías en la calle, cerca de la calle, ahora hablaremos de ese sitio tan emblemático de donde vivías, ¿no? ¿Fuiste a qué colegio? Pues fui al Colegio San Martín. Al Colegio San Martín. Allí en el barrio del Pópulo. ¿Del Pópulo? Un colegio además que en aquella época, la época que yo estudié, que fue cuando yo entré en el colegio, entré en el 75 hasta el 82 que salí yo del colegio, pues fue quizás de los peores años que tuvo el barrio del Pópulo, y era un colegio que también estaba muy implicado en la labor social que hacía el colegio. Las Hijas de la Caridad en aquel entonces sí estaban muy implicadas, bueno, entonces y luego hasta su marcha, sí estuvieron muy implicadas en todo el proceso de transformación social del Pópulo. Tú eras muy pequeña, pero ¿notabas o tienes recuerdo de esa degradación? Hombre, yo era pequeña, pero sí es cierto que había zonas como que era mejor evitarlas. También las casas no estaban... Hombre, después tuvimos todo el boom del plan Urban y demás, toda la rehabilitación del Pópulo. Entonces sí era un barrio en decadencia, pero sin embargo el colegio no era un colegio decadente. No. Un colegio que bullía, un colegio donde, bueno, las clases eran de muchísima gente. Yo recuerdo que había 2 clases por curso de 40 y tantas niñas. Entonces era muy habitual. Diferenciada. Y de mi clase fuimos a la universidad bastantes niñas. Porque probablemente venían niñas de todo el centro, no era exclusivamente de... Claro, porque en aquella época, que yo recuerde, claro, al haber colegios de niños y colegios de niñas, los niños de toda la zona donde yo vivía iban a la Mirandilla y las niñas iban a San Martín o a las Carmelitas, que era la zona que había. Bueno, veo que tienes buenos recuerdos del colegio, era un colegio exigente, esforzado, etcétera, ¿no? Sí. Y yo era muy lista también, o sea que... Eso, sacaste muchos premios, sacaste muchas muy buenas notas, ¿no? Hombre, debía ser una alumna fácil porque sacaba muy buenas notas, pero también era una alumna muy revoltosa y... Sí. Colaboradora, pero eras colaboradora, ¿no? Bueno, era revoltosa, era de los que se ponen en la última fila, pero bueno,
académicamente le saqué mucho provecho al colegio. Bueno, antes hemos comentado dónde vivías. Vivías nada menos que en la calle Aurelio Sellé, que sí. Muchos gaditanos a lo mejor no saben dónde está. Pues situado. mira, yo te lo explico fácilmente. La calle Aurelio Sellé es la calle chiquitita, sí. que hay, la última de la calle Nueva antes de llegar a San Juan de Dios. Esa calle originariamente pertenecía a la calle Flamenco y la numeración seguía. De hecho, el trocito Aurelio Sellé, que le pusieron el nombre en 1964, tenía una sola casa, que era donde vivíamos nosotros, y era el número 16. Entonces curiosamente, era muy curioso porque nosotros, el domicilio era Aurelio Sellé 16, pero en Aurelio Sellé nada más que había una casa, que era donde... En tu caso, era una casa grande. Era una casa grande porque tenía balcones a la calle Nueva y balcones a Canaleja. Fíjate, tenía todo... Sí, toda la esquina, y después todas las ventanas que daban... Era enorme. Sí, para era tu grande. familia. Era grande. Y tú me comentabas fuera de cámara que eras una niña que te has pasado muchas horas en los fierros o en los balcones en los balcones más que en los fierros. Siempre digo que yo fui una niña de balcón. Yo no, cuando dice la gente, los de nuestra generación jugábamos en la calle, digo, pues seríais vosotros, porque yo en el balcón me pasaba las horas muertas, en el balcón veíamos la Semana Santa, en el Vaya balcón, además, ¿no? Claro. En el balcón veíamos el carnaval, en el balcón veíamos las paradas militares, que entonces se hacía mucho, la velada del Corpus, cuando todos los soldados Exacto. estaban en la calle Nueva. Yo desde el balcón he visto la vida de Cádiz. La vida de un Cádiz que tenía un ritmo además. Tenía un ritmo marcado por los sonidos, por los olores, y de eso yo creo que la gente que somos más o menos así de la misma edad podemos comentarlo, porque ¿no? luego esto se ha perdido. Se perdió y los niños de hoy, pues desgraciadamente eso no lo saben. En mi casa el ritmo empezaba siempre con el tintineo de las tazas del café español, Ajá. que estaba poniendo café, pues yo qué sé, desde las 6 de la mañana o algo así. Yo tengo una tía que vivía con nosotros y que luego se fue a Puerta Tierra con el boom de la égira de gaditanos a Puerta Tierra, y decía, yo de noche muchas veces me levanto y escucho las cucharillas en el café. Pues empezaba con ese ritmo, continuaba con el pito de la fábrica, la fábrica de tabaco la teníamos muy cerca, y el pito de la fábrica era la señal para levantarnos. Ahí se levantaba uno y demás, y luego la hora de comer era el vapor. El vapor que llegaba a las 2 menos cuarto y se iba a las 2. Yo recuerdo siempre que decíamos, mamá, a comer, y mi madre decía, ¿cuándo toque el vapor? El vapor. Y luego la merienda era otra, bueno, teníamos en medio a las 2, Astillero, el dique, que decía la gente, que sonaba aquella sirena, y se escuchaban en todo Cádiz. Y luego a las 6 y cuarto, que volvía el vapor de la tarde y era la hora de la merienda. O sea, ¿tú te acuerdas de cuando hacía niebla el pito la niebla? El pito la niebla. El pito la niebla, claro. No, si yo del muelle te puedo contar también todo lo que quieras. Sí, ya te digo, muchísimas horas de... Incluso me comentaste una anécdota que viste... Sí, siempre lo digo, que además yo debo ser la única persona en Cádiz que vio caerse el pájaro de la Unión del Fénix, porque como estaba allí en el balcón, pues a media tarde, aquello que se cayó. Y vimos también toda la obra de Canalejas, cuando hicieron el parking, cómo salía el agua, cómo la secaban, los restos de muralla. Aquella zona, además, era una zona muy flamenca. Bueno, de hecho, la calle se llama Aurelio Sellé porque Aurelio iba... Aurelio estaba allí Hombre, Aurelio muere en 1974, pero yo tenía 4 años cuando él murió, y yo me acuerdo de él con sus gafas negras allí. Además, él siempre contaba, me han puesto una calle, le decía a la gente de broma, me han puesto una calle con una casa nada más. Pero luego también en aquella zona había mucho flamenco, estaba también Ramón Jarana, que cantaba. Ramón Jarana. Claro. Había muchísimos personajes, estaba el Bombay, estaban aquellos que llevaban la gorra de hospedaje, el Morterá. El Morterá, que era el que llevaba a los turistas a las pensiones. Llevaba a los turistas, pensión. Pensión. Yo todo aquello lo recuerdo, el que vendía los cupones, la librería Dulcinea, que ponía los periódicos allí en la puerta, y el que vendía los cupones, que siempre cantaba el 80, el 90, y me acuerdo yo perfectamente que nosotros éramos niños chicos y desde arriba el 80, y nos ponía el ciego allí a parir, ¿no? Y luego pues eso... Había un almacén en una de esas esquinas, que no me acuerdo. El almacén de Antonio. Esa estaba en flamenco. En flamenco, que era muy famoso. Muy flamenco, sí. Muy flamenco, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, Casa Pepín, no me acuerdo. Pero bueno, aquella zona, la calle Nueva entonces, que además es una calle llena de vida, ¿no? Porque, hombre, no vamos a decir que era la calle Nueva del siglo XVIII, pero sí era una calle llena de vida. Había, yo recuerdo de pequeña... La Camelia, ¿no? Bueno, estaba la Camelia, 3 barberías.
Joselito, Joselito. en la esquina, Pepín, Pepín. el Español, Exactamente. el Micay en la esquina, que era... El Micay cuando llegó, una que gran parecía Nueva York, aquello. Sí, 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 se hacían las bodas en Micay. Pues todo aquello lo veía yo desde el balcón. Claro. Y sí es cierto que, hombre, que te apena un poco, que es verdad que la ciudad urbanísticamente ahora está mucho mejor que entonces. Pero yo creo que ha perdido también carácter. Esa vida, ¿no?, que tenía de... Sí, carácter, es verdad. Bueno, pues terminaste en el Colegio de San Martín y te vas a hacer el bachillerato... ¿Al Rosario? Al Rosario, Sí. que todo te queda en un círculo... Sí, yo intento... Tu vida ha transcurrido en un círculo siempre. Y además yo digo siempre una frase de Pío Baroja que me encanta, es: no voy a ningún sitio donde no pueda volver andando. Aquí no, aquí he tenido que venir. Esto un taxi. El confín del mundo. Pero es verdad que yo siempre he procurado, o la vida me ha venido así, ¿no?, que todo se me ha rodeado cerca. Y cuando yo entré en el Rosario, pues fue de los primeros años que ya era mixto. Ya era mixto. ¿Y tienes buenos recuerdos del Rosario? Sí, yo tengo buenos recuerdos del instituto. Había buenos profesores. Ya elegiste letra, ¿no? Sí, ya lo tenía yo clarísimo. Bueno, yo lo tenía clarísimo desde... ¿De siempre? De siempre. Yo la parte de la ciencia, además... ¿No se te daban bien? Se me daban bien. Pero te gustaban más las letras. Pero la estudiaba sin entender lo que era, ni... Bueno, a mí me pones todavía una cuenta de resta conllevada y puedo tener problemas. Puedo tener problemas. Vale. Yo soy una persona muy de letra siempre. Bueno, aquel instituto del Rosario, que ya dices tú que era mixto, porque en un principio había dos institutos, el masculino, que era el Columela, y el Rosario, que era el niñas. femenino, y ya fue cambiando. Y bueno, aquellos viejos profesores del instituto, a ti te cogió de la vieja jornada... Muy poquita gente, me cogió Manolo Baraja en Historia, María Dolores Balaguer, que me dio literatura, pero también tú date cuenta que yo entro en el Rosario en el 83, prácticamente se acaban de transferir las competencias a la Junta de Andalucía y es el boom del profesorado de instituto joven, ¿no? Y esa fue mi época. Claro, empiezan los PNN. Claro, y gente con muchas ganas de trabajar, entonces no es la imagen del Instituto del Rosario antiguo, sino un Instituto del Rosario más moderno. Mucho más moderno. ¿Por qué te decidiste a estudiar filología? Pues mira, esto es como el cuento de porque no había otra cosa, no hombre, porque no había otra cosa, no. Yo, una de las cosas que yo quería estudiar era periodismo, siempre desde pequeña dije que yo quería estudiar periodismo, pero bueno, las circunstancias de la vida, mi padre se murió cuando yo tenía 15 años, entonces, aunque podía haberlo estudiado por nota y demás, o con beca y demás, pero había que trasladarse a Madrid. Y entonces yo pensé que lo más parecido a periodismo era filología hispánica y allí me metí, sin vocación ninguna docente y sin pensar nunca que la docencia fuera a ser una de mis salidas profesionales, como de hecho no ha sido. No ha sido. ¿Y te gustó la carrera? Sí, ¿Le sacaste, sí. disfrutaste, ¿no? Sí. Y también buenos profesores en aquella época, Y también ¿no? muy buenos profesores en la facultad, sí. Yo recuerdo en aquel momento, por ejemplo, Alberto González Troyano. Sí, además con Alberto González Troyano me une algo más que una relación de profesor-alumno. Alberto después fue mi director de la tesina, de la tesis de licenciatura, y Alberto ha estado en muchos momentos también de mi vida, ya con una amistad que dura años, vamos. Terminas la carrera y... ¿Cómo te planteas el futuro? ¿Qué pues camino mira, adoptas y por qué? ¿Por dónde te van llevando? Termino la carrera y voy cerrando ciclos. Yo antes decíamos fuera de cámara, mira, el Colegio San Martín cerró y cerró también el Rosario, sí. Pues yo también cerré el trabajo en España, porque cuando yo acabé la carrera, fue en el año 92, España se suponía que estaba en un momento álgido con la Expo, con las Olimpiadas y demás, pero verdaderamente había una crisis económica que se desarrolló y que se desató ferozmente en el 93, que fue justamente cuando yo me tenía que incorporar al mercado laboral. Entonces no había oposiciones de instituto, afortunadamente, porque no era lo tuyo. No era lo mío. No había becas de investigación, tampoco en la universidad, y las que había eran con cuentagotas y demás. Y entonces opté por una salida que entonces ofrecía la universidad, que eran unas becas de empresa. Yo no sabía nada de aquello, pero lo eché, bueno, aquellas becas las daban por expediente, me dieron para trabajar en la biblioteca municipal. Yo con la biblioteca municipal la única relación que tenía era la relación que teníamos todos los niños de Cádiz, allí al palillero, y a ver si te echaba Paco Toledo, que era el que estaba allí, que después fue compañero de trabajo. Íbamos allí a ver cuánto tiempo tardamos hasta que nos echen. Y entonces entré a trabajar en la biblioteca y descubrí
O sea, tú entraste en el Palillero. No, ya entraste entré en San Miguel. No, No. yo entré en Isabel la Católica. Ah, es verdad que En estuvo aquel allí. momento en el Sí, que sí. la biblioteca se había trasladado a Isabel la Católica y todavía no nos habíamos ido a San Miguel. Estamos hablando, me has dicho, ¿qué año? Estamos hablando del año 92. Ah, del año 92. Del año 92. Sí, me lo has dicho. Sí, yo terminé la carrera en junio y me incorporé a estas prácticas. Me incorporaría en septiembre, octubre. Pero ahí descubrí yo el trabajo de bibliotecario, que era una cosa que yo nunca... vamos, que no sabía que se dedicaba a un bibliotecario. Y de hecho hay muchísima gente que no sabía que nos dedicamos los bibliotecarios. Coméntalo, Pues Yolanda. la gente piensa Vas. que en las bibliotecas estamos allí unas señoras con un moño y unas gafas. En breve estaremos, pero bueno. Y que lo que hacemos es mandar callar a los la niños. gente. A los niños. Y yo cuando empecé con la beca de empresa me di cuenta que detrás de toda esa imagen que teníamos hay un trabajo apasionante, ¿no? Es un trabajo de facilitar la información al investigador, al demandante, al alumno, al profesor, al que sea. Pero es un paso, es como hay que tener vocación de servicio para ser bibliotecario. Es facilitarle Al lector lo que quiere, pues conocer sus gustos. ¿Cómo? ¿Clasificando mejor? Pues bueno, pues se hacen los trabajos de catalogación, de descripción y demás. Y fundamentalmente los trabajos a los que nos dedicamos más, que es al fondo antiguo. El fondo antiguo, sobre todo de Cádiz, ¿no? La Biblioteca Municipal de Cádiz tiene un fondo magnífico. Y uniendo que me gustaba mucho la historia, uniendo que me gustaba mucho la ciudad, el poder trabajar diariamente pues con prensa de hace 100 años, de hace 200 Eso es una años, delicia. es un placer. Sí. La verdad que no es un trabajo penoso. Con lo cual me alegré muchísimo de haber optado claro. al final por porque el mundo de la esas becas biblioteca. eran por un tiempo, quizás, ¿no? Esas becas eran por un tiempo y luego pues ya me decidí a continuar en ese camino y me preparé las oposiciones. Las oposiciones a la biblioteca y las sacaste. En el año 95. Al mismo tiempo hacías cosas, ¿no? Bueno, al mismo tiempo yo he sido una persona que he hecho muchas cosas sincrónicamente. Sí. Estuve dando clases de adultos en el barrio del Pópulo y allí estuve también preparando o ayudando a preparar a personas mayores que querían tener un título, porque hasta entonces los centros de cultura popular lo que habían hecho era enseñar a leer y a escribir. Y luego ya nosotros entramos con vocación de que tuvieran un paso más, que tuvieran el título. Y allí estuve también durante muchos años. O sea que tenías tu labor de bibliotecaria, en este caso de becaria, Sí, se puede decir. como Mónica Levinsky, como- de becaria. No, hombre. Y también tus clases. Sí. El doctorado lo tienes hecho, Y los el doctorado cursos. también, claro. ¿También lo hiciste claro. al mismo tiempo en aquella Sí, fecha? Sí, porque yo había tenido los 2 últimos años de carrera, había sido alumna colaboradora del departamento de filología, Sí. en el caso de literatura, y entonces seguí haciendo el doctorado y justamente en aquel momento fue cuando yo entro en la biblioteca municipal, entro en contacto con todo lo que era la génesis o el fondo fundacional de la biblioteca, que era de Adolfo de Castro, y me intereso por la figura de Adolfo de Castro y de él hice... O sea que el doctorado o la tesis de licenciatura, pues aprovecha que estás en la biblioteca para Claro, fue como, descubrir a como Adolfo si de se Castro. me abriera de pronto un mundo. Yo dije, ¿Te lo bueno, dice alguien o lo descubres pues tú allí? tiene esto sentido, ¿no? Me lo aconseja González Troyano, Alberto, que era mi mentor, por así decirlo, y él es el que me dice, bueno, pues como te interesa todo este tema, a mí me interesaba muchísimo la prensa, sobre todo la prensa antigua, y claro, Adolfo de Castro es un escritor del siglo XIX que la mayor parte de su producción está en prensa. Y aquí pues se conocía mucho la historia de Cádiz de Adolfo de Castro, se conocían algunas novelas, alguna obrita así, pero lo que era el grueso de su producción articulista... Sí. No se conocía pues y estaba allí, dispersa. la tenía. Bueno, la teníamos allí en la Nacional, en muchos sitios. Sí. ¿Más en Cádiz que en ninguno o también mucho en Madrid? Había mucho en Madrid. Había mucho en Madrid. Bueno, había mucho en Madrid porque en aquel entonces, estamos hablando del año 93, 94, lo de la digitalización y todo eso era impensable. Hoy en día, si lo hubiera hecho, lo habría hecho desde mi casa. Claro, porque llamas y te mandan el... No, y que ya muchos centros con prensa digitalizada. Digitalizada. Pero en aquella época era todavía el Pleistoceno. Claro. Y había que ir a Madrid. Entonces, lo que haces en realidad es el catálogo de toda la de producción. toda su obra. Claro, hombre, yo en aquel entonces era joven e idealista y pensaba que era el catálogo definitivo. Esto ya he hecho yo la repera de Adolfo de Castro. Después te das cuenta con el tiempo que no, que sigue apareciendo obra de Adolfo de Castro. Sigue apareciendo porque él publicó muchísimo, muchísimo. Pones bio
bibliografía. Quiere Sí. decir que también recopilaste datos Sí, de claro, su vida. hice todo el estudio de su vida, porque Adolfo de Castro, a pesar de que aquí en Cádiz tenía, bueno, pues un colegio, un grupo de baile entonces, una calle, pero era un desconocido, porque la gente decía, sí, es que Adolfo de Castro fue alcalde de Cádiz mucho tiempo, y sin embargo solo fue 11 meses alcalde de Cádiz. Digamos que es lo que menos fue, ¿no? Claro, Una claro, figura política, claro, fue más de otra cosa. sí. A mí me gustó mucho todo lo que me has contado de Adolfo de Castro, y yo creo que merece la pena que lo contemos. ¿Quién era Adolfo de Castro? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Pues mira, Adolfo de Castro es, bueno, gaditano, nació en 1823 y es un producto de su tiempo. Yo siempre digo que todos somos productos de nuestro tiempo, pero en el caso de él, él nace en el 23 con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis a Cádiz y muere en el 98 con el desastre del 98. Y esa es su vida. Su vida es un tobogán que va desde los primeros años en los que él está, arriba, hasta el declive más absoluto. Nace después del trienio liberal. Claro, nace en el 23. En el 23, en septiembre del 23. Luego hay una década otra vez de conservadora, Sí. Que es cuando él es niño. Claro. Y bueno, él desde muy pequeño tiene inquietudes literarias, desde muy pequeño. Ahí las primeras horas de Adolfo de Castro siendo prácticamente un niño. Y a él le hacía falta, porque claro, en esa época el literato, Sí. para tener notoriedad, tenía que ser político, ¿no? Estaba relacionado. Sí, en el 19 sí, igual que, bueno, pues en el siglo de oro para Eran ser las literato armas. había que ser cura o guerrero. O guerrero. En el 19 había que ser político. Y entonces él entra en política. ¿En qué grupo? Bueno, él en principio era liberal. Luego se hace conservador, pero bueno, como todo el mundo, que no es que muchas veces queremos explicar, uy, es que tuvo un giro en su vida. No. Hombre, es que él estaba inmerso en una evolución claro, también. en unas coordenadas. Y ahí estaba, ¿no? Él con 23 años, 23, 24, hace la más grande fechoría que podía hacer una persona en ese momento, que era decir que ha encontrado un manuscrito de Cervantes. Ujú. No tenemos que olvidarnos que en aquella época se está reinventando la nación. Y entonces los mitos nacionales, pues Quijote, Cervantes y demás... Son muy importantes. Claro. Y entonces se estaba empezando a ver Cervantes, no solo como autor del Quijote, sino Cervantes como otras muchas cosas. Y de hecho hay muchísima literatura de esa época, que es Cervantes cocinero, Cervantes astrólogo, Cervantes actor, Cervantes no sé qué. Y en mitad de toda esa vorágine, él dice que ha encontrado ese manuscrito. Yolanda, me están avisando Sí, una que cosita. me embalo. No es eso. Me están avisando que vamos a hacer un poquito de publicidad. Pues muy Le bien. damos un poco de intriga al asunto de Adolfo de Castro, que es muy interesante. Recordemos, estamos en Calle Libertad, estamos con Yolanda Vallejo y nos está contando una cosa muy interesante de Adolfo de Castro y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hola de nuevo, recordamos el programa Calle Libertad y estamos entrevistando a Yolanda Vallejo. Y nos estaba contando una cosa muy interesante de una persona que suena mucho en Cádiz, pero que se conoce poco de esa persona. Se trata de Adolfo de Castro. Entonces, Yolanda nos estaba comentando que de pronto él descubre... Sí, bueno, este manuscrito dice que es una obra de Cervantes, es el Buscapiés. Cervantes es cierto que había dejado en muchos papeles diciendo que había dejado muchas obras inconclusas y demás, entonces era fácil creérselo, ¿no? Pero bueno, es que no es que se lo creyera la gente, es que se editó en muchísimas lenguas, se editó en inglés, se editó en francés, en portugués y empezó a publicarse conjuntamente con el Quijote. Eso le dio a él mucha fama. Pero también fue la puntilla que le hizo después caer en el descrédito, porque claro, había muchos filólogos... Porque era falso. Claro, había muchos filólogos que desde el principio decían, no, eso es falso, no es de él, no es de... Él nunca reconoció que era falso, nunca. Hasta tal punto que cuando él muere, su viuda, que se había quedado la pobre a la cuarta pregunta, fue a la Real Academia de la Lengua a pedir los derechos de autor que le correspondían por el Buscapiés.
Y la Real Academia de la Lengua le contestó, no señora, si esto es de Cervantes, su marido lo ha dicho toda la vida. Y no le dieron absolutamente nada. Bueno, él toma fama. O sea, lo que se supone que había hecho era haberlo escrito él. O sea, lo había escrito él, claro, y lo había dijo, hecho claro, intentando claro, hacer pasar por Cervantes. Bueno, que con 24 años es una genialidad. No veas. Como genialidad fue también la historia de Cádiz, que escribió la historia de Cádiz. Yo creo que, hombre, con sus más y sus menos, pero no se ha superado todavía la historia de Cádiz tan exhaustiva que hace Adolfo de Castro. Pero es que además él toca todos los ámbitos de la literatura. Él hace obras lingüísticas, tiene un proyecto de diccionario que llegó hasta la letra C nada más, pero lo tiene. ¿Un ilustrado? Era un ilustrado, sí. Era un humanista. Era una persona que le interesaban absolutamente todos los temas, le interesaba muchísimo todo lo que tuviera relación con su ciudad. Y de hecho, cuando a él lo nombran alcalde de la ciudad, que insisto, solo estuvo 11 meses, yo creo que hizo tantísimas reformas que por eso es por lo que la gente piensa que estuvo muchísimo tiempo. Él ya fue alcalde en 1855 y él ya ve que en 1855 el futuro de la ciudad de Cádiz es el turismo. Es que se adelanta... Se adelanta a todo. A él le coincide, estando en su alcaldía, la llegada del ferrocarril a Cádiz. Él también inicia los trabajos para el puerto, para el muelle, que después los concluirá Juan Valverde. Y hace también una cosa muy interesante, de la que somos todos herederos, ¿no?, que es la reforma del nomenclátor. Ah, eso es muy interesante. Sí, la reforma del nomenclátor. Él, cuando llega a la alcaldía, pues se da cuenta que la ciudad, una ciudad, como él siempre dice, con clase, con historia, una ciudad magnífica, tiene unos nombres en las calles horribles, la calle Usillo, la calle Rata, la calle Culebra. Entonces él decide afrontar una reforma integral del nomenclátor, que es la que tenemos ahora, ¿no? Y la hace con un sentido ilustrado. Entonces él dice, bueno, a ver, ¿de qué manera el turista que pueda llegar a Cádiz, nada más que paseando por la ciudad, pueda descubrir la historia de la ciudad? Pues poniendo los nombres de las calles. Entonces al barrio del Pópulo, que era el barrio más antiguo y demás, le ponen los nombres de los romanos. Y ahí queda pues Fabio Rufino, queda Pomponio Mela, un poquito más allá, Plocia. Al lado del Museo de Bellas Artes, pues ponen los nombres de pintores, que solo queda Enrique de las Marinas, ¿no? Pero queda. Al lado de la Facultad de Medicina, pues los nombres de médicos, que nos queda Virgili y un poquito más allá Lubé, pero quedan también. Entonces de esta manera él pedagógicamente le va enseñando la ciudad. Y afronta también la reforma de la numeración de las calles. O sea, las calles en Cádiz tenían los números y de hecho si uno se pasea por Cádiz es muy fácil ver que todavía el número 10 actual, ¿no?, y pone abajo 125, 140. Pues las calles estaban por manzana. Y él le da una numeración acorde a los tiempos modernos a los que él vivía. Entonces toda la numeración parte de la Plaza de San Antonio y de ahí se van bifurcando los números pares a un lado, impares al otro. Algo que nos parece tan normal ahora, pero que bueno. Lo hace él, en realidad. Y además su vida es muy... Ya su vida personal también es muy interesante, ¿no? Se casa 2 veces. Sí, él tiene un primer matrimonio, vamos, de la oficialidad, lo que era normal en él, se casa con una niña bien. Porque él procedía de buena cuna, entre comillas. No. No, ¿verdad? No, hombre, no es que fuera... ¿Clase media? Sí. Tampoco tenían apellidos destacados, tampoco tenían un negocio destacado. A él le hacía falta ese empujoncito, y ese empujoncito lo tiene con su primera mujer, que es Ana Herrera Dávila, que procedía de una buena familia y que su suegro es el que le propicia a él pues entrar de gobernador civil, de alcalde más tarde y demás. Y cuando muere su mujer, con Ana tuvo un hijo que se llamaba Adolfo, que murió con 4 años, y la pena de ese hijo la arrastró él siempre. Y luego tuvo una hija a la que llamó Serena, como una novela que él escribió. Luego, cuando fallece Ana, pues al poco tiempo se casa con Antonia Fernández de Boada, que también le valió ese matrimonio, le valió pues el escarnio público en Cádiz. ¿Por qué? Bueno, pues por varias cuestiones. La primera, pues porque no había pasado el tiempo preceptivo de luto. La segunda, porque Antonia en aquella época tenía 1 año más que la hija de Adolfo de Castro, porque era cantante y porque además venía con la madre. O sea, ya Adolfo de Castro vivió toda la vida con la suegra en casa, que era la madre de esta señora. Con ella tuvo también 3 hijos. Tuvo a Álvaro, que era el mayor, y después tuvo 2 niñas, Georgina y Parisina. De Parisina fue el padrino Cánovas del Castillo, que había sido también padrino suyo de boda. Tenía entonces una gran relación con... Él seguía teniendo buenas relaciones. En Madrid. Pero cada vez le costaba más trabajo publicar. Cada vez le costaba más en su propia ciudad destacar.
Y ya llega un momento en que, bueno, pues tenía prácticamente a los alguaciles en la puerta porque no pagaban el alquiler. Ruina. Ruina. Él tenía una de las bibliotecas más interesantes que se podían tener en la ciudad. Cuando hablamos de las grandes bibliotecas de Cádiz en el siglo XIX, todo el mundo dice la de Vadillo, sí, que después pasó a la provincial, todo el mundo dice la biblioteca del seminario, todo el mundo, la biblioteca de Sebastián Martínez. Todo el mundo habla de esas grandes bibliotecas. Adolfo de Castro tenía una biblioteca comparable sí, ¿no? a esta. Sí, Yolanda, la de Sebastián Martínez, un paréntesis, ¿se sabe dónde fue a parar? ¿O no sabemos? Bueno, García Vaquero publicó el catálogo de la biblioteca de Sebastián Martínez. Yo ahora mismo me coge... Sí, bueno, yo era por si lo sabía. No estaba... Vale. Mira, y entonces él tenía una biblioteca importantísima. ¿Qué ocurre? Que la biblioteca él la fue vendiendo en vida. Sí. También fue pagando favores con libros. O sea, si quería entrar en una academia, pues... Y se quedó con poca cosa, pero incluso con la poca cosa que se quedó, era una biblioteca muy importante. Una biblioteca sólida, una biblioteca además en la que se puede rastrear perfectamente cómo era la cultura de la época y cómo era la cultura del propio Adolfo de Castro. Entonces él va, ya en su vejez, pobrecillo, va al ayuntamiento a decir, oye, que yo he sido aquí alcalde, que he sido gobernador, que he sido secretario, y es que no tengo donde caerme muerto. Y entonces el ayuntamiento de Cádiz hace algo que no ha tenido precedente, yo creo que tampoco ha tenido descendentes, que es crearle un puesto de trabajo ad hoc. Y le crean el puesto de trabajo de bibliotecario municipal. ¿Sin biblioteca? Sin biblioteca, bueno, se hace la biblioteca ahí. Y se firma un contrato, que esto es muy curioso, un contrato con el propio Adolfo de Castro, por el cual el bibliotecario se compromete a donar 200 libros al año, ¿no? Esto es como lo de ser esto y poner la cama, pues él igual, ¿no? Él era bibliotecario y ponía los libros. Pues gracias a este contrato que se le hizo, se crea la biblioteca municipal. Él fue el primer bibliotecario municipal. Yo eso tampoco lo sabía cuando empecé a trabajar en la biblioteca municipal, ni tampoco sabía que aquellos libros que a mí me tenían totalmente fascinada eran de él. Entonces eso lo fui descubriendo después, poco a poco. Y bueno, y allí lo tenemos en la Celestino Muti, que todo el que quiera por allí pasar, pues allí está. ¿Muere entonces ya muere en condiciones más...? Muere en la pobreza. Muere muy pobre y de hecho lo tienen que enterrar en un nicho de beneficencia. Luego, ya en el año 74, porque en los años 70 sí hubo una recuperación de Adolfo de Castro, se creó la cátedra Adolfo de Castro. Yo estaba en ello. Se le hizo el panteón en el cementerio, entonces sí se trasladaron los restos de Adolfo de Castro al panteón y se dignificó un poco la imagen. Pero no como escritor. Ya, eso te iba a preguntar. No como escritor. Los filólogos o los críticos están de acuerdo en que no es una figura literaria de Hombre, no es de primer orden. Pero es importante, sí. Importante. De hecho, él tiene algunas obras que sí tuvieron mucha trascendencia. Él escribe la historia de los judíos y al poco tiempo Menéndez Pelayo escribe sus famosos heterodoxos, ¿no? Y lo cita, con lo cual sabemos que... Sí, claro que lo cita. Y además Adolfo de Castro, en su momento, era un intelectual que estaba bien considerado. Hombre, tenía una idea un poquito... Pero bueno. De la época, ¿no? Sí. Bueno, pues eso lo que hiciste fue, hemos dicho, catalogar todo lo que encontraste, de su vida, de sus libros, etcétera. Y terminas entonces tu tesis de licenciatura y tienes un periodo dando clases en la facultad. Sí, luego entré... ¿Cómo surgió aquello? Pues surgió como surge a todo el mundo los trabajos, en una bolsa de trabajo, tú echas los papeles y te llaman. Y estuve 2 años dando literatura hispanoamericana en la facultad. ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, yo soy mejor alumna que docente. ¿No te gusta? O sea, tú no eres de vocación. Yo no soy de vocación. Pero sin embargo estuviste bien allí. Sí, y los alumnos estaban contentos y todo eso. Pero tengo que reconocer que para la docencia hay que tener mucha vocación. Y a mí me gusta muchísimo más investigar y muchísimo más estar rodeada de papeles viejos que de gente joven. Entonces, finalmente te decides definitivamente... me quedé en la biblioteca donde continúas. Donde continúo. Vamos a hablar ahora, si te parece, de tus colaboraciones en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, entonces, es otra cosa también que surge por azar, ¿no? Por azar, que te surge ¿cuándo y cómo? Pues mira, surge cuando, yo nunca había tenido inquietudes literarias ni intenciones de escribir. Hombre, sí tenía publicado bastantes cosas, pero todas de corte académico. Claro. Pues
colaboraciones en congresos, revistas y demás. ¿Siempre esas colaboraciones en relación a bibliografía, bibliotecas o otros temas? Hombre, yo me he interesado siempre mucho por la parte de la bibliografía. A mí me interesan mucho los repertorios bibliográficos, me interesa mucho la historia de las bibliotecas, la historia del libro. Hombre, porque a mí una de las cosas que más me apasionan es cómo la biblioteca, cómo las bibliotecas son como si fueran pequeños mundos, ¿no? Y lo que pasa dentro de la biblioteca reproduce lo que hay en el mundo. Yo siempre digo, cuando se forma un Estado, cuando se forma una nación, hay dos cosas que siempre se hacen, que son la bandera y la Biblioteca Nacional. Eso se ve en todos los países. En Hispanoamérica, de hecho, cuando empiezan las independencias, lo primero que se crea es la bandera del país y su Biblioteca Nacional. En Europa a lo mejor tenemos menos cultura bibliotecaria que tiene el mundo anglosajón. Cualquier persona que ve una película americana, por mala que sea, siempre sale una biblioteca. Siempre, además, es una cosa que si quieres tú o quieren los telespectadores verlo, es que hasta en la Guerra de las Galaxias sale la biblioteca. Porque pensamos, bueno, la biblioteca de Harry Potter, no, pero es que hasta en la Guerra de las Galaxias hay una biblioteca, porque ellos tienen mucha cultura del libro. Los países europeos, hispanos, tenemos menos, pero bueno, también. Y a mí siempre me ha interesado mucho eso, el mundo de las bibliotecas, el mundo de lo que se publica, el mundo del libro, el mundo de... más que la filología en sí. ¿Y lo has dejado eso o has continuado haciendo de vez en cuando algo para académico? Sí, hombre, sí, yo sigo haciendo, me gusta mucho ese mundo y sigo investigando, eso se sigue haciendo siempre. Bueno, estábamos entonces con lo de la voz. Entonces yo, que no había tenido nunca ningún tipo de contacto con el mundo de la creación, el mundo de la ficción, pues me surge esto cuando Vocento aterriza en Cádiz con el proyecto del nuevo periódico, de La Voz de Cádiz. Lalia González Santiago, que era su directora, a la que yo conocía, pues bueno, tampoco me unía una amistad con ella ni nada, pues nos conocíamos a lo mejor de haber coincidido con gente de la facultad, con gente... Pues pensó en mí, y pensó en mí por intuición. Ella decía que no sabía ni si yo escribía bien, si yo escribía mal o si tenía falta de ortografía, pero que simplemente de las conversaciones que habíamos tenido, de la forma en que yo le contaba las cosas o de las cosas en las que yo me fijaba, intuyó que podía funcionar la cosa. Y empezamos en el 2004. En el 2004. Sí, yo empecé con el primer número. Sí. Y continúo. Al principio empezaste con una columna llamada Complementos Circunstanciales. Sí. Bueno, ya el nombre denota cosas, pero explica tú qué perseguías con él. Yo siempre he dicho que, bueno, ¿por qué le pongo yo ese nombre a la columna? Pues yo no tenía ni idea cómo se hacía esto, ni cómo se escribía una columna, ni... Y sí tengo que agradecer que a mí desde el primer momento del periódico me dejaron total libertad. Tú haces lo que tú quieras y hablas de lo que tú quieras. Yo creo que aquellos años de balcón, de atalaya, me habían dado experiencia suficiente como para poder observar la ciudad desde una distancia, pero a la vez implicándote mucho en la ciudad. Y entonces yo, con esta columna primera, con la que empecé, yo lo que quería era pues una pincelada, una nota, cualquier cosa que ocurría en la ciudad, elevarlo a eso, a complemento circunstancial. La ciudad pasa X y pasa por X, desde X, entre X, y siempre buscar ese complemento circunstancial que pudiera explicar un poco lo que estaba pasando. Funciona bien la columna, y un poco más tarde me ofrecen ya la sección que yo tenía los sábados, cuando el otro formato del periódico era página entera. ¿La hoja roja por qué? La hoja roja, el nombre viene de la novela de Miguel Delibes, La hoja roja. No es por ninguna connotación ideológica, ni política, ni nada. Rojerío, ni nada de eso. Nada. Es por la hoja roja de Miguel Delibes. La hoja roja hace alusión a los librillos de papel de fumar. Cuando quedaban 5 hojas, salía la hoja roja y era como una advertencia. Un aviso, sí. Como un aviso. Y eso es lo que yo pretendía con esta sección, hacer un aviso. Cuidado que vamos por aquí y a ver si nos vamos a mirar. En principio era como un diario de avisos. ¿Qué está pasando en la ciudad? Algo se está moviendo, no se está moviendo, la ciudad está parada. ¿No? Vamos a hacer un diario de caminante. Así empezó la sección y así continúa. La hoja roja además tiene temas locales. Yo procuro siempre temas locales. Sí. Procuro siempre temas locales porque a mí me gusta mucho esta ciudad. Te gusta mucho, la amas, mucho. Pero al mismo tiempo... Hombre, es que lo cortés no quita lo valiente. Claro. Uno puede querer mucho a su hijo, pero le ve los defectos. Yo quiero mucho a mi ciudad, pero le veo los defectos. Verle los defectos no quiere decir que tú vayas a... Porque a mí me han dicho muchísimas veces, derrotista.
no es derrotismo, es simplemente decir, oye, que no vamos bien, que esto pues se podría mejorar siempre de una manera... Sí, queriendo mejorar constructiva. ¿no? Y a la vez, siempre me ha gustado, y lo hago mucho en mis artículos, hacer referencia, sacar Cádiz de donde está Cádiz, ¿no? Muchas veces nosotros nos creemos que el mundo acaba en el Puente Carranza. Por eso yo te decía al principio, oye, que yo cuando nací ya estaba... Se podía circular se podía entrar y que ¿no? fuera del Puente Carranza también se está también bien. Hay vida. Hay mucha vida. También hay vida. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta siempre relacionar en mis artículos pues, con literatura, con música, con cine, con bandas sonoras, porque realmente nos movemos en unas coordenadas temporespaciales, pero unas coordenadas que están marcadas por el tiempo en el que vivimos. Yolanda, ¿cómo ves tú la ciudad? Ya que estamos, ¿cómo lo has visto en la evolución de estos últimos años? Mira, yo ¿Qué le quitaría? ¿Qué le pondría? Cádiz hay que verla de dos maneras. Cádiz hay que verla como una madre que ve a sus hijos y dice, bueno, pues tiene estos defectos, pero mira, los trapos sucios los lavamos en casa. Y hay que verla también con los ojos de otro, ¿no? ¿Cómo nos ven? Porque realmente las personas, las ciudades, los tiempos, no son como nos creemos, sino como nos ven. Sí. O sea, uno se puede mirar en el espejo y decir, pues mira, soy así, pero realmente tú no estás seguro de que la imagen que tú tengas en el espejo eres tú. Es lo que te ven. Es lo que te ven. Entonces, ¿cómo nos ven? Desde fuera. Y eso sí me preocupa. Y desde fuera nos ven por regular. Una ciudad decadente. Sí. Que esa decadencia... Bueno, hay una digamos, idealización en alguna gente, como Carlos Cano, Burgos, pero ya es una idealización no anclada en... Una idealización, verás tú con la palabrita, una sí. idealización significa de señorita decadente, claro, de señorita decadente, de dama antigua. Sí. Yo siempre digo que el mejor disfraz que le viene a Cádiz es el de dama antigua. Sí. Pues eso es la imagen del que tuvo, decía un refrán, el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Cádiz tuvo, retuvo, pero no guardó para la vejez. Entonces es una ciudad que está como en estado latente. Sí. Yo muchas veces digo, bueno, aquí en algún momento tiene que surgir algo, porque llevamos mucho tiempo en estado latente. Además, es una ciudad que urbanísticamente está como nunca, está muy bien, la ciudad está muy limpia, la gente que viene de fuera... Le encanta. Le encanta, además Cádiz es una ciudad que tiene una geografía muy bonita, no vamos tampoco a negarlo. Pero el tejido urbano está muy bien, pero el tejido humano es el que a veces no falla. Somos nosotros mismos, ¿eh? Sí, somos nosotros mismos, es verdad. Tú, además, eres de las pocas gaditanas que has permanecido fiel al centro. No, yo sí, fiel al centro, sí. En mi casa no hay muebles comprados en Puerta Tierra. No, en Puerta Tierra ya porque sí. Me comentaba tú que ir al Corte Inglés sería... Para echar el día. Echar el día. Sí, claro. No, hombre, pero eso es también una forma de ser Sí. Muy gaditana. Muy gaditana. Yo siempre digo que una cosa es ser gadita, que es una palabra que a mí no me gusta absolutamente nada, ni ejercer de gadita tampoco, y otra cosa es ser gaditano. Porque el gadita, bueno, pues está ahí encerrado, ahí Cádiz. Pero luego... bueno, pero el que es gaditano hace por su ciudad. Entonces, si hacer por su ciudad implica comprar los comercios gaditanos e invertir en Cádiz, nosotros en mi casa no hay nada de Ikea, con todo mi respeto a Ikea, porque, hombre, es una manera también de hacer ciudad. Es la ciudad que yo quiero, la que vivan mis hijos. Cada vez la tienen más difícil, pero es la ciudad, por lo menos si no viven, a la que vuelvan siempre, ¿no? Te comentaba, o sea, estábamos hablando de que eres fiel al centro y también has estudiado, eres una estudiosa de la historia de Cádiz, con lo cual tú tienes una cierta perspectiva de ver cómo ha ido evolucionando. Nosotros comentábamos fuera de cámara que se reproducen los sucesos, ¿no? Por ejemplo, Astillero está muy mal, entonces hay una huelga, entonces van a Madrid, entonces le traen un contrato, pero esto viene repitiéndose hace 150 años. Mira, yo siempre pienso, en Cádiz todo lo bueno y lo malo que hemos tenido a lo largo de los siglos nos ha venido por el mar, siempre. Aunque a veces le demos la espalda al mar, pero nos viene por el mar. Desde la propia fundación de la ciudad, que vino por el mar, la piratería, el descubrimiento de América, el comercio ultramarino, los asaltos, la propia configuración de la ciudad está condicionada por el mar. Sí. O sea, nosotros tenemos que vivir en una ciudad amurallada, porque si no, que nos hubiera comido ya el mar. Y así a lo largo del tiempo. Lo último, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Lo último, lo de Astillero, ¿no? Toda no grandeza, sino la riqueza que pudo tener Cádiz en los años 60 venía por Astillero.
Y la penuria nos ha venido también cuando se ha ido Astillero. Y estamos ahora en un punto en el que otra vez el futuro y la riqueza nos está viniendo del mar. Porque, hombre, tenemos ahí los cruceros, Sí. Aunque a veces a los propios gaditanos nos molesta. Uy, esta gente dando vueltas a las 7 de la mañana. Bueno, pero es que si ahí está el futuro, hay que aprovecharlo. Y yo creo que deberíamos un poco adaptarnos, ¿no te parece?, a ese futuro en cuanto a horarios, Hombre, etcétera, etcétera, ¿no? ser una ciudad de servicios... Mira, Cádiz no tiene campo. O sea, el sector primario, ahora que lo estoy yo estudiando con mi niño chico, el sector primario, eso no existe en Cádiz. No. Me cuesta mucho trabajo entenderlo a los niños. No hay campo. No hay campo. No hay agricultura, no hay ganadería. Asfalto. Sector secundario tampoco hay, porque aquí había industria, pero ya no las hay. O sea, nosotros estamos abocados al sector de servicios. Sí es cierto que la gran parte de la población de Cádiz, que tenemos todavía suerte de tener un trabajo, trabajamos en la administración, somos funcionarios, somos servidores públicos. Pero es que además la riqueza, la hostelería, el comercio y demás, están al servicio de los demás. Entonces, sí es cierto lo que tú estás diciendo, habría que adaptar horarios, pero habría que adaptar también mercancía. Mercancía. O sea, no es lógico, si viene un crucerista en enero, que vienen con esos cruceros estupendos con piscina, no es lógico que el del crucero se baje y no encuentre un bañador en Cádiz. No hay. Entonces, son Y a veces cosas... también actitudes y formación, ¿no? En hostelería, vamos, Claro. no decimos que toda la hostelería No, sea no, así, hombre, ni hay mucho- muy ni buenos mucho profesionales, menos. pero creo que se pueden mejorar Ni muchas mucho cosas ahí menos. también. Yo hay cosas que siempre digo, medio de broma, que el Cádiz, el comercio de Cádiz se quedó anclado en el comercio ultramarino. Tú vas a una tienda y siempre o se la ha acabado, o lo están esperando, o vendrá la semana que viene. Como si tuvieran que venir todavía en las carabelas. Exactamente. Entonces, hay que poner... Esta semana, por ejemplo, se ha aprobado lo de la mesa del comercio. Parece que todas las asociaciones de comerciantes van a una. Pero bueno, que no se quede Vamos a ver. todo en hacer páginas web ni app para tablet, sino que también pues nos miremos un poquito dentro, que es lo que nos cuesta mucho trabajo Es verdad. hacer. Yolanda, nos queda, vamos, prácticamente me dicen que estamos terminados. A mí yo tenía aquí algunas cositas más. Sé que te gusta la cocina, que te gusta la lectura, que te gusta que lees Me prensa. gustan mis niños, que no has te dicho que gustan tengo tus 3 niños, niños. tienes 3 niños. Que he elevado la media de natalidad en la ciudad. Has elevado la media de natalidad. En fin, también comentábamos un poco temas de educación, que Sí. también estabas interesada, Sí. el tema de que los chavales hoy no parece que les digan qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hombre, yo creo que toda esa reflexión que podríamos ir haciendo los propios gaditanos contribuiría mucho a elevar el nivel de la ciudad. Claro El que nivel sí. económico, pero también el nivel cultural. Cultural. Tenemos un patrimonio Extraordinario. extraordinario, impresionante y muy desconocido por los propios gaditanos. Es verdad. Bueno, Yolanda, pues nada. Se nos ha hecho muy cortita Se nos ha hecho muy corto. una horita corta. Una horita corta. Pues muchísimas gracias por Gracias haber a ti. venido. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí y les emplazamos de nuevo para el siguiente programa de Calle Libertad. Buenas noches.